Buenas tardes. Bueno, vamos a entrar, si les parece, dentro de este segundo bloque dedicado a la cuestión filosófica de Dios, en el tema sexto, que trata de la esencia de Dios. Una vez examinado, digamos, filosóficamente el asunto de la existencia de Dios, a la teología filosófica, dentro de la metafísica, le corresponde intentar decir algo sobre qué es Dios. La teología filosófica tendría un capítulo dedicado a la existencia de Dios, teología existencial, y otro dedicado a la esencia de Dios. El primero trataría de responder a la pregunta de si existe Dios, si hay algo así como un ser absoluto, y la segunda, el segundo capítulo, la teología esencial, es el supuesto que exista, en qué consiste, qué es Dios. Bueno, qué es lo que dentro de su limitación imperfectamente puede decir la razón natural, la razón filosófica, sin apoyarse en la fe sobrenatural acerca de la consistencia de Dios o la naturaleza de Dios. Bien. El discurso que hace Santo Tomás de Aquino filosóficamente sobre este asunto, la esencia de Dios, teología esencial, en el fondo es un desarrollo de las conclusiones de las 5 vías, es decir, de los 5 argumentos que examinábamos en alguna sesión anterior, que él propone para demostrar la existencia de Dios. Bueno, digamos que la conclusión general de esos argumentos, tal como lo expone Santo Tomás de Aquino, sería que Dios es acto puro de ser subsistente. Esto es la fórmula que él emplea en latín, ipsum esse per se subsistens, o sea, el mismo ser subsistente por sí mismo. Esa es la fórmula, digamos, que él considera complexiva, que comprehende con H intercalada en una forma, digamos, masiva en las conclusiones de las 5 vías y que recoge lo que él llama la esencia metafísica de Dios. Es decir, lo que más formalmente constituye el concepto del ser absoluto. Realmente es una fórmula que, así dicha sin más, puede parecer poco significativa para nosotros. Y sin embargo, a Tomás de Aquino le parece que es dentro de la incapacidad de la razón humana para decir algo completo y exhaustivo sobre Dios, le parece que es la noción menos inepta, por decirlo así, menos imperfecta dentro de que todas las nociones humanas lo son. La del ser sin más, la del ser omniperfecto, o la de puro acto de ser. Entiendo que más o menos Santo Tomás llegaría también a esta conclusión apoyado en algo que él, que es muy buen lector de la Sagrada Escritura, descubrió en un pasaje del Antiguo Testamento, concretamente el Éxodo 3:14, Éxodo Pi. Es el pasaje, quizá quienes lo hayan leído lo recuerden, porque es muy plástico, muy gráfica la escena, en el que Moisés
se acerca a un árbol, una zarza, según creo recordar, que arde en el desierto, pero sin consumirse. Entonces, al ver que arde, pero no se consume, pues él se da cuenta de que hay algo sobrenatural, se da cuenta de que Dios está queriendo decirle algo, y en el fondo pues es el momento en el que Dios le comunica a Moisés su vocación, o sea, qué es lo que le pide, para qué le ha llamado, ¿no? Y es justamente para que guíe al pueblo de Israel fuera de la esclavitud del faraón, ¿no? Moisés probablemente ante la envergadura, digamos, de tamaña empresa, pues se ve un poco desbordado y, bueno, y le pregunta a Dios, ¿no? Pues, ¿y quién soy yo? O sea, yo soy muy poca cosa, ¿no? Para que estas personas pues me sigan en una empresa tan arriesgada, que es huir del faraón, que tiene ejércitos poderosísimos, carros y caballos, y bueno, se pone a perseguirnos y evidentemente nos da caza inmediatamente. Claro, el riesgo de la empresa es cambiar una esclavitud con pan, por lo menos el faraón les alimentaba, aunque les tenía esclavizados, por una libertad en el desierto, pero vaya usted a saber de qué nos podemos alimentar, ¿no? Y además tanta gente. Con lo cual, evidentemente, Moisés se ve un poco superado por la circunstancia de tener que guiar al pueblo de Israel en una empresa con un fin realmente incierto. Entonces le pide a Dios, bueno, ¿y qué autoridad? ¿Con qué autoridad les diré que me sigan? Y responde Dios, dirás al pueblo de Israel, el que es me envía a vosotros. Y ese es el pasaje donde Santo Tomás se encuentra que de manera más directa, más explícita, indicativa, Dios se refiere a sí mismo. Es como la autodefinición de Dios. En un momento dado también, un poco después de eso que acabo de citar, dice Dios, este es mi nombre propio, yo soy. En el lenguaje de la Sagrada Escritura, sobre todo del Antiguo Testamento, para quienes lo conocen, están muy familiarizados con la idea de que el nombre de Dios es una cosa solemnísima, sagrada. Al nombre de Dios toda rodilla se abate en el cielo, en la tierra, en los abismos. Saben ustedes que a Jesucristo le condenó a muerte el Sanedrín fundamentalmente por un delito, un pecado. Desde luego es una condena completamente injusta porque Jesucristo no lo cometió, ¿no? Pero el pecado del que le acusaban era blasfemia, precisamente. O sea, emplear el nombre de Dios en vano. Ellos no creían que él fuese el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, y al declarárselo así Jesucristo, ellos consideran que es un blasfemo. Entonces el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y ya se lo entregan a Pilato para que lo ejecuten. Pero quiero decir que el nombre de Dios es una cosa muy seria en el pueblo judío. Y probablemente junto con el pecado de idolatría, pues la blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano, pues es una cosa muy seria, ¿no? Por ejemplo, también quizá quienes hayan leído en este caso el Nuevo Testamento
se pueden haber sorprendido de que en el pasaje en el que San Juan narra el prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos, en estos días, ¿verdad? Los cristianos estamos rememorando todo aquello. Concretamente hoy, el día que les estoy hablando, esto es el Viernes Santo. Pues en un momento dado vienen Judas, ¿verdad? Pues con los siervos de los soldados, digamos, que estaban al servicio del templo en Jerusalén para apresar a Jesús, y Jesús les sale al encuentro y les pregunta, bueno, ¿a quién buscáis? Y ellos responden, a Jesús Nazareno. Y Jesús responde, yo soy. Y narra San Juan, capítulo 18, que se cayeron a tierra ante el nombre propio de Dios, que es ese, yo soy. Bueno, ya digo que Santo Tomás, que es muy buen lector de la Sagrada Escritura, muy probablemente reparó en lo curioso, lo llamativo, ¿verdad? Pues que Dios, de una forma completamente extraordinaria, porque la Sagrada Escritura, sobre todo, ya digo, el Antiguo Testamento está plagado de nombres indirectos de Dios, nombres que son metafóricos, son parábolas. Bueno, pues, el Señor de los ejércitos, el justo, el noble, el misericordioso, etc. Pero da toda la impresión de que en este pasaje del Éxodo, pues Dios se refiere a sí mismo con un nombre que no es metafórico, sino que es indicativo, o sea que con el índice marca, bueno, y los nombres efectivamente, mucho más los nombres propios, los nombres personales, pues reflejan, y esto también aparece en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, pues reflejan justamente la entidad y la consistencia más íntima de las personas, que es justamente aquello para lo que Dios les llama, su vocación. A Simón Jesús le cambia el nombre. A partir de ahora te llamarás Pedro, porque vas a ser piedra, o sea, el cimiento, el sillar sobre el que edificaré mi iglesia. Y hay muchos momentos en los que efectivamente el nombre de una persona aparece ligado pues a su esencia, digamos, a su consistencia más íntima, justamente aquello que constituye su misión, aquello para lo que ha sido creado por Dios. Por tanto, el nombre tiene que ser un reflejo muy fiel de la definición de algo, de la esencia de algo. Y el nombre que Dios se da a sí mismo en esa ocasión de forma muy explícita es este. Probablemente casi toda la metafísica que desarrolla Santo Tomás de Aquino es una reflexión detenida a partir de este pasaje del Éxodo. Y en el fondo lo que llega a decir es que Dios es el único ser cuya esencia consiste en ser. Dios es el único ser en el que se identifica la esencia con la existencia. O sea, ¿qué es Dios? Pues, ser. Mientras que en todos los demás seres, todos los demás entes finitos, todos los seres que no son Dios, su ser es distinto de su modo de ser, de su esencia. Yo no soy ser, yo soy persona humana. Esto que tengo delante es, pero no es sin más, es mesa, ¿no? Para que un ser finito, para que podamos decir de algo que no es Dios, que es, hace falta, por decirlo así, que echemos un tupido velo sobre la cantidad de no ser, o sea, de defecto de ser, de imperfección, que junto con el ser, con la perfección que habita en cada ente,
pues también está como magma, como ganga, por decirlo así, unida a la perfección de ser, que es la máxima de cualquier ente. Lo más perfecto que le ha ocurrido a algo es ser, acceder a la existencia. Por tanto, viene a decir Santo Tomás que Dios es idéntico, su esencia y su existencia, mientras que en todos los demás entes, in creaturis, dice, differt realiter essentia rei et esse eius. Es decir, en todas las criaturas, todos los entes finitos, todos los entes que no son Dios, difiere realmente el acto de ser de su esencia, de su modo de ser, de aquello en lo que consiste cada ente. Bueno, pues esto es muy profundo, pero realmente es muy complejo, porque claro, el concepto de ser sin más, aunque insisto, el ser es lo más perfecto que le ha ocurrido a cualquier ente, es mucho más perfecto ser, por ejemplo, que ser persona, o que ser mesa, o que ser blanco o marrón. Todos esos son modos reales de ser, tanto sustanciales como accidentales, pero en el fondo dependen, digamos, de una perfección mucho más básica y fundamental, que es el ser. Es imposible ser marrón, o ser caballo, o ser mesa, o ser persona, sin primera y radicalmente ser. Bueno, esto es claro si uno lo considera despacio, pero en el fondo el concepto de ser sin más a nosotros, a nuestra inteligencia, no nos dice mucho. Incluso de entrada nos puede parecer bastante curioso, sobre todo cuando leemos por primera vez el pasaje del Éxodo, que Dios diga de sí mismo, yo soy, ese es mi nombre, yo soy el que es, pues uno podría decir, esto no es nada especialmente singular de Dios, eso lo podría decir cualquier ente, si pudiera hablar pues de sí mismo, ¿no? Cualquier ente puede decir que es. Por tanto, de ahí que Santo Tomás considere que para nuestra intelección de la esencia de Dios, de aquello en lo que Dios consiste, hace falta complementar o desarrollar el concepto del ser sin más, es decir, el que recoge la esencia metafísica, en otros conceptos que son mucho más ineptos. No quiere decir que el concepto, dirían que es un concepto humano, es completamente inepto para referirse a Dios, el concepto de ser sin más o acto puro de ser. Pero insisto, dentro de todos los conceptos humanos, dentro de todas las nociones humanas, Santo Tomás considera que esa es la menos inepta. Ahora, es la más lejana a nuestras posibilidades de intelección. Para nosotros resulta mucho más cercano decir algunas otras cosas que podemos también decir analógicamente de Dios, es decir, purificándolas de toda la ganga de imperfección con la que se dan a las criaturas, y sin embargo pues nos hacen una idea para nosotros, no sé, más plástica o más cercana de Dios. Bueno, pues hay otro concepto que es el de la esencia física, además de la esencia metafísica, estaría lo que Santo Tomás llama la esencia física. La palabra física ahí está tomada en su sentido griego. Physis en griego significa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es decir, la consistencia de algo que se expresa en su definición. Nos preguntamos por la naturaleza de algo, fundamentalmente buscamos saber qué es ese algo, ¿no? Es su ser más íntimo, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues ese concepto, el de esencia física, sería un poco la complexión, el sumatorio de todos los conceptos
mucho menos perfectos que el de ser sin más, pero que a nosotros nos hacen más cercano una idea de Dios, de aquello en lo que Dios consiste. Y en esa, digamos, ese conjunto de nociones humanas que nosotros podemos atribuir de forma analógica, es decir, una comparación, y además, insisto, purificando esos conceptos de la ganga negativa, de lo imperfecto que hay en ellos, pues podemos atribuirlos asintóticamente, por decirlo así, o sea, no de una manera que puedan llegar a ser tangentes a Dios, que puedan, no sé cómo, únicamente podemos referirlos imaginando que en Dios se darán, pues, por ejemplo, el concepto de infinitud, el concepto de eternidad, el concepto de inmensidad. Podemos decir que Dios es inmenso, o sea, no es mensurable o medible. Podemos decir que es inmutable, ¿no? Muchos de esos conceptos, como en su momento dije, también son negativos, ¿no? Inmutable, bueno, eso es algo que se deduce de la conclusión de la primera vía, ¿no? Que Dios es primer motor inmóvil, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que Dios es un ser personal, o sea, evidentemente tenemos que purificar mucho el concepto de persona para poder hacer que ataña, o sea, que miente, que se refiera a Dios, ¿no? Porque claro, el ser persona que nosotros conocemos es nuestro propio ser persona, pero nuestro ser personal, aunque sea una perfección, está envuelta de cantidad de imperfecciones, ¿no? Pero bueno, limando, digamos, o abstrayendo de toda esa ganga de imperfección que el ser persona, que es la perfección más grande que podemos encontrar en el entorno de la creación, si lo atribuimos a Dios, efectivamente podemos decir algo muy imperfectamente que nos ayude a comprender a Dios. Desde luego, de las conclusiones de las vías, concretamente de la cuarta vía y de la quinta vía, se puede deducir, o mejor dicho, inducir, las pruebas son inductivas, o sea, parten, digamos, de premisas concretas más próximas a nosotros, y para llegar justamente a Dios, podemos inducir que efectivamente Dios es un ser personal. Un ser que es máximo ser, o máximamente perfecto, que es la conclusión de la cuarta vía, no puede no ser un ser personal, que es el modo de ser más perfecto que encontramos en la realidad creada, ¿no? Y por supuesto, un ser inteligente, ¿cuál es el caso del Dios al que llegamos a través de la quinta vía? Dios es suprema inteligencia ordenadora. Pues evidentemente la inteligencia es una característica personal. Cuando se habla de inteligencia artificial se hace una metáfora. Las máquinas no son inteligentes. Pueden pueden simular algunas operaciones intelectuales, ¿no? Bueno, igual que también se habla de inteligencia animal, de una forma muy metafórica, ¿no? Muy analógica. Aves rapaces pues, son capaces de ciertas operaciones de cálculo, de la misma manera que, bueno, pues que también los animales superiores, por ejemplo, tienen memoria o imaginación. Los perros sueñan, tienen fantasías, ¿no? Bueno, pero eso es inteligencia en un sentido muy, ya digo, muy propio, muy metafórico. Perdón.
Bueno, la cuestión es que, efectivamente, de esas dos pruebas, la cuarta y la quinta, nosotros podemos inducir que Dios no es meramente algo, como dicen muchos, ¿no? Yo creo que hay algo, sino que es alguien, no es un éter cósmico, interestelar, una especie de enéada neoplatónica, no, es alguien, ¿no? Y alguien es un ser capaz de entender y de querer. Aunque evidentemente el ser persona en Dios o para Dios es completamente distinto, infinitamente superior al ser persona, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Pero una cierta aproximación analógica podemos tener con el concepto de persona a Dios, ¿no? Al igual que podemos decir que Dios es un ser trascendente, o sea, que trasciende completamente todas las perfecciones que podemos encontrar en este mundo. Y al mismo tiempo también podemos decir que tiene una cierta inmanencia, o sea, que aunque Dios sea trascendente al mundo, sea distinto de él, sin embargo tiene una cierta presencia en el mundo. Bien, en el texto así más largo que les he dejado en la hoja virtual, sé que se titula Cuestión filosófica de Dios, pues todos estos conceptos, todos estos atributos, nociones humanas que nosotros podemos atribuir aplicando, digamos, los correctivos necesarios de una atribución puramente analógica, pero que podemos atribuir a Dios y que siendo mucho más, o sea, mucho menos comprensivos que el concepto de ser sin más, sin embargo a nosotros nos dicen algo más que el concepto de ser sin más, ¿no? Bien, Santo Tomás, esos atributos, conceptos, digamos, cuyo plexo, cuyo resumen, en el fondo, sería lo que él llama la esencia física de Dios, la naturaleza de Dios, los divide en conceptos, en atributos entitativos, conceptos que nosotros podemos atribuir a Dios y que nos dan conocimiento de Dios como ente, que se llaman entitativos, o sea, se refieren a lo que Dios es, y hay otros atributos que llama Santo Tomás operativos, es decir, conceptos que nosotros podemos emplear para conocer a Dios, pero que nos lo dan a conocer fundamentalmente a través de lo que Dios hace, más que de lo que Dios es, de sus obras, ¿no? Y a su vez, dentro de estos atributos operativos, que se refieren al obrar de Dios, pues hay algunos que él llama operativos inmanentes, que básicamente son dos, la inteligencia y la voluntad, son operaciones inmanentes, o sea, operaciones que realiza el sujeto personal y cuyo resultado queda dentro de él, ¿eh? Mientras que hay otros atributos operativos transeúntes, es decir, se refieren a operaciones que hace Dios cuyo resultado queda fuera de ellos. Por ejemplo, crear. Fundamentalmente hay 4 operaciones ad extra, se dice en latín, o sea, hacia afuera de Dios, ¿no? Que son la creación, la conservación, la providencia y el gobierno. Ahora no me voy a detener en aclarar cada uno de estos conceptos porque en el texto, bueno, pues están un poquito más desarrollados y ahí lo pueden ver. Sencillamente, lo que quería era aproximarme un poco a esta noción de esencia metafísica y esencia física de Dios. Y bien, vale, pues ya continuaremos con el siguiente tema. Hasta la próxima.